Cambiando miradas. Sobre la enseñanza. Hoy en día miramos la enseñanza desde la grupalidad, desde el trabajo colaborativo, tanto de docentes como de alumnos. De a poquito nos vamos acostumbrando a las parejas pedagógicas, a proyectos donde intervienen varios docentes, y en el caso de los alumnos ya la ANES nos plantea una forma de sentarse en mesa redonda para que los chicos puedan trabajar de manera colaborativa. Luego aparece lo que llamamos las aptitudes del siglo XXI. A veces, se nos complica pensar cómo enseño a ser autónomo, por ejemplo. Pero siempre podemos agregar a lo que venimos haciendo, agregarle alguna pregunta que despierte o pensamiento crítico, valoración del arte, etc. Alternancia de tipos de clase. A lo mejor estamos acostumbrados a la clase de tipo expositiva, donde el docente explica y los alumnos tienen una postura más pasiva, aunque en algún momento participan ante una pregunta del docente o cuando uno pregunta si tienen alguna duda. Pero digamos que en este tipo de clase el alumno tiene una postura más pasiva. Esas clases las podemos alternar, por ejemplo, con clases tipo debate. Por supuesto, no todos los temas se pueden considerar para debate, pero a lo mejor temas limítrofes o biotecnología, a lo mejor analizar el lenguaje inclusivo como formato de lengua. Clases tipo seminarios donde los estudiantes investigan, exponen. Clases de tipo constructivista donde se llega al conocimiento de una manera parecida como hace la ciencia, ¿no? De observar algo en la realidad y a partir de ahí hacer todo un desarrollo hasta llegar al conocimiento, clases tipo taller, etc. Hacer foco en el aprendizaje. Antes estábamos más acostumbrados a lo que llamamos hacer foco en la enseñanza. Con la experiencia docente, año tras año, íbamos pensando en mejor manera de explicar las cosas, pensábamos esta actividad mejor hacerla en el patio. Ahora pensamos en hacer foco en el aprendizaje. Quiere decir que aparte de yo pensar en mi enseñanza, tengo que mirar en cómo aprende cada uno de mis alumnos, que obviamente eso va a depender del contexto, de los grupos, de las escuelas, etc. Valoración y aprovechamiento de los saberes previos. Tal vez puedo pensar actividades en las cuales se pregunte sobre el barrio, sobre la escuela primaria, sobre países de origen, distintas cuestiones que voy a utilizar tanto como tema principal o como disparador de actividades que hago en el aula. Autoevaluación de alumnos. Probablemente pueda plantear un cuestionario, por ejemplo, de autoevaluación, donde los alumnos reflexionan sobre su propio aprendizaje y a su vez a mí me sirve para mirar cómo aprende cada uno de mis alumnos. Proyectos interdisciplinarios que abarcan más de una materia y proyectos basados en problemas, como investiga la ciencia a partir de un problema para llegar al conocimiento. Los proyectos apuntan a pensar al alumno en su totalidad, no como antes que teníamos más la tendencia a pensar a cada estudiante en relación a cada una de sus materias. Algunas acciones docentes. La evaluación colegiada. ¿Cómo evaluamos a un estudiante cuando somos varios docentes que tenemos que evaluar? ¿Cómo lo pensamos? Ponemos pautas, lo pensamos uno por uno discutiendo entre los que somos. Va a haber diferentes maneras de evaluar de manera colegiada. Las salidas didácticas. ¿Qué tipo de salidas didácticas proponemos hoy en día con esta mirada de las aptitudes del siglo XXI? Entonces, una de las decisiones que vamos a tomar para aportar al pensamiento crítico, a la autonomía, etc., va a ser qué tipo de salidas didácticas proponemos. Acompañamiento de trayectorias, todo lo que hacemos para acompañar a ese chico en su individualidad. Dispositivos para la acreditación de materias adeudadas. Cada institución tiene que decidir qué propone a sus estudiantes para las materias adeudadas. Transversalidad con la ESI, donde no todos los temas, por supuesto, se pueden hacer transversales con ESI, pero ir mirando en mi materia, si puedo, algunos temas hacerlos transversales con ESI. Por ejemplo, podría analizar el lenguaje inclusivo
desde lengua, podría pensar en geografía, los derechos de la mujer en los distintos países. Cada materia tiene temas que pueden ser transversales. Cuanto más podamos transversalizar con ese, bienvenido. Las nuevas tecnologías. La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí hay algunas posibilidades, pero por supuesto son muchas más. ¿Cómo vemos la búsqueda de información? Antes pensábamos en bibliotecas. Bueno, ¿cómo pensamos hoy las búsquedas de información? ¿Qué postura tomamos ante la inteligencia artificial? Incorporamos herramientas de Office. Nos pasa a veces que tenemos chicos que egresan y a lo mejor nunca trabajaron en Excel. O en Word solamente hicieron párrafos, por ejemplo. La impresión 3D, la mayoría de las escuelas las tienen, si podemos incorporar, a veces ingresando, por ejemplo, desde matemática con cuerpos geométricos. Y luego, lógicamente, todo lo que aprendan de impresión 3D les va a servir en general. Por supuesto, podríamos hablar aparte de programación, de uso de las redes sociales. Las nuevas tecnologías abarcan mucho.